Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Espero que estén bendecidos por el Señor y prosperados en su vida espiritual. Es el deseo primeramente de Dios y de este instrumento humano y de Canal Adventista Sana Doctrina, extenderles este saludo a todos y cada uno de los que escuchan y ven Canal Adventista Sana Doctrina. Hoy vamos a tener otro tema de la palabra de Dios, de la Biblia. Y como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar todo tema, oramos para poder comenzar todo tema de la Biblia, para que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. También los invito a que se suscriban al canal Adventista para que cada que subamos un video les llegue a usted. Y sin más, vamos a tener una palabra de oración para que comencemos. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa presencia, deseosos de que esta oración, oh Padre Santo, llegue hacia el trono de la gracia donde estás tú sentado en el trono y tu Hijo amado intercediendo por nosotros, para que tú nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tome este instrumento humano y seamos edificados todos los que escuchemos y veamos Canal Adventista Sana Doctrina y podamos ser edificados para el reino de los cielos. Porque este canal se ha propuesto esto, Padre misericordioso, de que toda persona que escuche y vea este canal se prepare para el reino de los cielos. Animarlo, Padre misericordioso, para que tú nos animes a través de tu Espíritu Santo a tomar una decisión por el reino de los cielos. Te pedimos, Señor, que la presencia de tus santos ángeles y tu Santo Espíritu estén en todo lugar donde se escuche y se vea este video, y que seas tú hablando a través de ese instrumento humano. También te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, no hallando méritos en nosotros, sino los méritos santos de aquel que murió en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Hoy vamos a tener un tema de la palabra de Dios acerca del origen de las Escrituras. Este instrumento humano se interesó en la palabra porque comenzó a estudiar las Escrituras. Y cuando usted y yo comenzamos a estudiar las Escrituras, mi querido amigo y hermano, entonces queremos ver las cosas que están en la Biblia y las promesas y todas estas cosas que están ahí. Y la autoridad de la Biblia, o sea, la autoridad de la Biblia, tanto en asuntos de fe como de conducta, surgen de su origen. Entonces, vamos a mirar qué nos dice Romanos capítulo 1, versículo 2. Romanos capítulo 1, versículo 2 nos dice de la siguiente manera: que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. O sea, vemos que Pablo se refirió al Antiguo Testamento como las Santas Escrituras. Ahora para nosotros es tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento unificado para nosotros las Santas Escrituras. Miremos cómo llama Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo en 2 Timoteo 3:15 la llama las Sagradas Escrituras. ¿Las Sagradas qué? Escrituras. O sea, esto es sagrado, esto es santo, esto es puro. En Romanos capítulo 3, versículo 2, nos dice de la siguiente manera: mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les han sido confiadas la palabra de Dios. Y en Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces es llamada también las palabras o la palabra de ¿quién? De Dios. La palabra o las palabras de Dios están ¿en dónde? En las sagradas Escrituras, en las Santas Escrituras. Es poder de Dios para transformar cualquier vida. Entonces la autoridad de la Biblia, tanto es asunto de fe como de conducta. O sea, nosotros aquí aprendemos, este instrumento humano aprendió a través del estudio de la palabra, la fe, cómo se ejerce fe y cómo es a través de muchas cosas que Dios le va
para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca, pruebas y todo y mucho que viene a través de el estudio de las palabras de Dios y cosas que uno tiene que ir abandonando, el pecado y todo eso, y la conducta, cómo debe ser la conducta de un cristiano. Entonces, surge de su origen, o sea, del origen de las escrituras. O sea, el originador de las escrituras es Dios mismo, claro, con instrumentos humanos. Los mismos escritores, como dice, sagrados, la consideraban distinta de todas las demás literaturas. Se refirieron a ellas como las Santas Escrituras, las Sagradas Escrituras o la palabra de Dios o las palabras de Dios. Entonces vemos que este libro es mejor que cualquier literatura. Si yo pierdo el tiempo, por ejemplo, por decirlo ahí, leyendo otros libros que no lo edifican a uno para el reino de los cielos, cuánto más es que usted, mi querido amigo y hermano, familiar o persona que me escuche, dediques tiempo al estudio de las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras te pueden hacer sabio. ¿Para la qué? Para la salvación. Es algo que nos enseña que hay un camino de salvación, que hay una vida eterna y que nosotros como seres humanos debemos de edificar cada día en la palabra de Dios. Vamos a ver cómo en el origen de las escrituras nos dice Isaías capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver qué nos dice Isaías capítulo 1, versículo 1. Isaías capítulo 1, versículo 1 nos dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces vemos que Isaías vio la visión, una visión la cual vio ¿quién? Isaías. O sea, Dios se reveló o le mostró en visiones a los profetas las cosas que iban ¿qué? A ocurrir. Muy bien. En Amós capítulo 1:1, Amós capítulo 1:1 nos dice de la siguiente manera: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. O sea, Dios se mostró a los profetas o al profeta Amós con la palabra de Amós. O sea, Dios le habló a Amós y Amós, por eso que dice aquí las palabras de Amós. ¿Por qué? Porque Amós dijo la palabra que Dios le mostró antes de que sucediera el terremoto en Israel, en Jerusalén. Entonces, 2 años antes del terremoto. Dice que se refirió a él como la visión o la palabra de ¿qué? De Amós. Muy bien, que le fue dada ¿por quién? Por Dios. Miremos qué nos dice Miqueas capítulo 1:1. Miqueas capítulo 1, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Miqueas 1:1. Miqueas capítulo 1, versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moseret en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Entonces vemos que Miqueas dice la palabra de Jehová que vino y vio el profeta Miqueas acerca de Israel o Samaria, sobre Samaria y Jerusalén. O sea, esto lo anunció Dios por medio de ¿qué? Del profeta Amós. En Habacuc capítulo 1, versículo 1 nos dice de la siguiente manera. Habacuc 1:1. La profecía que vio el profeta Habacuc. O sea, nos habla acerca de la profecía que vio el profeta Habacuc. O sea, Dios le mostraba en visiones, en sueños, de todas maneras le mostraba a los profetas
las palabras de Dios, y ellos las escribieron también en pergaminos anteriormente, y ahora pues ya lo tenemos en compilación de la Biblia en 66 libros. Miremos qué nos dice Jeremías capítulo 38. Jeremías 38, versículo 21. Dice de la siguiente manera: pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. O sea, Dios le mostró al profeta Jeremías acerca del pueblo de Israel cuando Jeremías trajo un mensaje al pueblo de Judá diciéndole que se entregasen al rey Nabucodonosor, y que si no se entregaban, pues que esa era la palabra que había hablado Jehová, iba a ser destruido Jerusalén. Y así ocurrió. Entonces la palabra que fue traída dice muy claramente, la palabra dice, pero si no quieres entregarte, esta es la palabra que me ha mostrado Jehová. La palabra que le mostró Dios ¿a quién? Al profeta Jeremías. Entonces, la individualidad de las escrituras está basada en su mismo origen. Los escritores de la Biblia declararon que ellos no fueron los originadores de sus mensajes, sino que los recibieron de Dios. Fue mediante la revelación divina que ellos pudieron ver las verdades que comunicaron a quienes, a las personas, como la visión que vio Isaías, las palabras que Amós habló, o la palabra de Jehová que vino y vio sobre Samaria y Jerusalén, el profeta Miqueas, y Habacuc, que dice que la profecía que vio el profeta, y Jeremías, la profecía que vio el profeta Jeremías, la palabra que me ha mostrado Jehová. O sea, todo lo hicieron, y ellos dijeron que ellos no habían dicho esto por su propia cuenta, sino que Dios se lo había mostrado, se lo había dicho, se lo había hablado, o en visión, o en toda manera, Dios hablaba ¿con quién? Con sus santos ¿qué? Profetas. Entonces vemos que el origen de las escrituras, el original de las escrituras es Dios, pero escogió a hombres para poder que ellos hicieran esto tan bonito que tenemos hoy en día, como es la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando este instrumento humano no leía la palabra de Dios, pues no entendía. Pero cuando comenzó a leer la palabra de Dios, entendió tantas cosas que anteriormente no entendía por no qué. Por no leer las Santas Escrituras. No sabe usted, mi querido amigo y hermano y familiar, de lo que usted se está perdiendo. Al no leer ¿qué? Las Escrituras. Cuando usted lee las Escrituras, usted se llena del Espíritu Santo. O sea, usted va comenzando a analizar y a ver todas las cosas, y usted va adquiriendo un conocimiento, y si lo lleva a la vida práctica, Dios lo transforma de tal manera que usted puede llegar a tener el carácter de Cristo. Porque ese es el proyecto que uno debe tener el carácter de ¿quién? De Cristo. Entonces vemos que los escritores dijeron que ellos no hablaron por su propia cuenta, sino que que ellos no fueron los originales de la Biblia, de los mensajes, sino que recibieron de Dios todas estas orientaciones, visiones y todo, o la palabra que Dios habló. En Nehemías capítulo 9, versículo 30, encontramos lo siguiente. Nehemías capítulo 9, versículo 30, nos dice de la siguiente manera: le soportaste por muchos años
y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. La palabra de Dios nos habla de la siguiente manera en Zacarías capítulo 7, versículo 12. En Zacarías capítulo 7, versículo 12 nos habla de lo siguiente. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Dice, y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas. Primero vino de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que estos escritores señalaron al Espíritu Santo como el ser que inspiraba los profetas a comunicar los mensajes al pueblo. O sea, el profeta no habló por su propia cuenta. El Espíritu Santo los impulsaba a hablar la palabra de quién, de Dios, a hablar sus palabras, hablar acerca de lo que Dios pensaba de su pueblo, lo que Dios le decía a su pueblo para que se volvieran de sus malos caminos, para que no siguieran andando en caminos malos, que guardaran los mandamientos, que guardaran la ley, que vivieran una vida ¿qué? Santa. Sin santidad nadie verá a Dios. Hoy en la iglesia está lo mismo que en el antiguo Israel. La gente no quiere oír nada de santidad. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Si usted y yo no llegamos a ser santos, no vamos a poder ir al cielo. Por eso la palabra de Dios, como es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, entonces nos lleva a que verdaderamente pues miramos la palabra de Dios y veamos lo que Dios está de acuerdo y con lo que Dios no está de acuerdo, y entonces elijamos con lo que Dios está de acuerdo, y con lo que no está de acuerdo, que es el pecado, pues entonces lo abandonemos. Miremos lo que sigue diciendo la palabra del Señor en segundo libro de Samuel, capítulo 23, 2. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 2. Dice de la siguiente manera. Segundo de Samuel 23, 2. Dice, el Espíritu de Jehová habló por mí y sus palabras han estado en mi lengua. Entonces dice la palabra de Dios que David dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y sus palabras han estado en mi lengua. O sea, que el Espíritu habló ¿a quién? ¿A la mente de quién? De David. Y David las habló por su lengua, o sea, por su boca. O sea, el Espíritu Santo era el que los movía. El Espíritu Santo era el que les decía lo que debieran de qué, de hablar. Miremos lo que sigue diciendo en Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Ezequiel 2, 2. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. O sea, Ezequiel recibió, o Dios le envió a hablarle a los rebeldes de Israel. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel ha sido siempre rebelde en toda su historia. Y Dios tenía que mandarle profetas para poder hablarle al pueblo de quién, de Israel. Hoy también le habla por medio de su profeta al pueblo de Israel espiritual. Y así por el estilo, Dios siempre ha hablado por su qué, sus profetas. Miremos lo que dice capítulo 11 de Ezequiel, versículo 5. Dice, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu
yo las he entendido. O sea, él le mandaba a decir, todo lo que ustedes piensan han subido a mi espíritu y eso yo lo he entendido. Entonces vemos claramente que esto nos habla la palabra de Dios. En el versículo 24 dice, luego me levantó el espíritu y me volvió a llevar en visión del espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Ezequiel estaba entre los cautivos y volvió otra vez allá en visión a los cautivos que estaban en Babilonia. Entonces, estos escritores señalaron al Espíritu Santo como el ser que había inspirado a los profetas a comunicar los mensajes del pueblo de Dios. David dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y sus palabras han estado en mi lengua. Ezequiel escribió, entró el Espíritu en mí y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me levantó el Espíritu de Jehová. Y Miqueas capítulo 3, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Para qué Dios le da el Espíritu Santo a un profeta? Para que hable con el poder de su Espíritu Santo y no tenga miedo. Porque hoy en día a muchas personas les da miedo predicar el Evangelio. ¿Y cómo le parece ir a decirle al pueblo de Israel, al mismo rey que estaba en desobediencia, lo mataba? Pero él, así lo mataran, él decía la palabra de Dios. Hoy nosotros tenemos que dar un mensaje como iglesia adventista del séptimo día y hasta nos pueden matar o nos perseguirán, nos meterán a cárceles. Pero hay que decir la verdad. Hay que decir la verdad que ya está testificado en la Biblia, por escrito por los profetas y en el Espíritu, el don profético que fue dado aquí al linaje de Guay. Entonces dice muy claramente que Miqueas testificó, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. Qué bueno uno estar lleno del Espíritu de Jehová para decir la verdad, sin temor y sin miedo. Si se murió, uno se murió. Eso iban todos los profetas, iban decididos a que si el rey los mataba o el pueblo los mataba, y a muchos mataron y apedrearon, los mataron. Los echaron en cisternas. A Jeremías lo metieron en una cisterna. No tenía buena profundidad, pero ahora lo tiraron a que muriera. Y lo querían matar de hambre. Así va a ser para este último tiempo también. A los hijos de Dios, a los que predican el Evangelio con rectitud y verdad, los van a encerrar en cárcel y los van a matar hasta de hambre. Y todo eso los van a poner a aguantar hambre, no les van a comprar ni vender. Pero Dios es el proveedor. Dios estará con nosotros por los siglos de los siglos. Él dice que Él estará con nosotros hasta el último momento en esta tierra, por medio de sus ángeles, porque los ángeles y el Espíritu Santo se retirará, pero los ángeles quedarán con el pueblo de Dios que está sellado en esta tierra. Entonces, mi querido amigo y hermano, la palabra de Dios nos habla de que estos escritores señalaron al Espíritu Santo como el ser que inspiraba a los profetas a comunicar los mensajes al pueblo. O sea, nosotros debemos de estar imbuidos del Espíritu Santo, ya no como profetas, sino como entendiendo, iluminados por el Espíritu Santo para entender la profecía, lo que escribieron los profetas, la inspiración profética, tanto en la Biblia como en el don profético de Abel en y nosotros predicar lo que ya está escrito, las palabras de Dios con rectitud y verdad. Estar lleno del Espíritu Santo como Miqueas testificó, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Qué bueno uno, Señor, yo estoy lleno del Espíritu Santo y le digo la verdad, sin papujos y sin miedo, testificando de tu palabra. Qué bueno. Eso quisiera, yo le pido mucho al Señor que me dé ese poder del Espíritu Santo para decirle la verdad a la iglesia adventista y a todas las denominaciones que están errando y que están apostatando y que están guardando un día, por ejemplo, la iglesia que están guardando un día que no es, decirles esa verdad, que no están guardando el domingo, y decirles esa verdad que la bestia
de Roma, que es la bestia de Apocalipsis 13 es Roma y que la bestia de Apocalipsis de segunda bestia es Estados Unidos. Qué bueno tener el Espíritu Santo para decir esas verdades en la iglesia y que lo que pudiera uno decirla en la iglesia, en los cultos de mediodía. Bueno, uno estar imbuido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está afuera esperando que haya un pastor o un ministro de los que están preparando para pastores en la UNA, o un anciano que se pare y diga un sermón acerca de la bestia, diciendo que Roma es la bestia. Qué bueno, que estuviera imbuido del Espíritu Santo para decir esas verdades. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 12, versículo 36. Marcos capítulo 12, versículo 36. Miremos qué dice la palabra del Señor. En Marcos capítulo 12, versículo 36. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo. ¿El mismo David dijo qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, el Nuevo Testamento conoció el papel del Espíritu Santo, o reconoció, perdón, el papel del Espíritu Santo en la producción del Antiguo Testamento. Jesús dijo, ¿quién fue el que dijo? Jesús. El mismo Jesús dijo que David fue inspirado por el Espíritu Santo. Porque muchas personas, muchas religiones de hoy en día, dicen y hablan, pero fuerte, diciendo que el Antiguo Testamento ya no vale. Entonces, como Jesús, al cual ellos predican que es Dios y que es, unos dicen que es la segunda persona de la deidad, otros dicen que es Jesús solo y que Jesús solo, pero no reconocen las escrituras del Antiguo Testamento que son útiles para el cristiano, para el fundamento del cristiano, y que ya la ley de Dios fue clavada en la cruz. Cuando aquí me está diciendo que el mismo Jesús dijo que Dios, que David fue inspirado por el Espíritu Santo. Miremos qué nos dice también en Hechos capítulo 28, 25. Hechos capítulo 28, versículo 25. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 28, versículo 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, miremos cómo está diciendo aquí, Pablo creyó que el Espíritu Santo habló por medio de del profeta Isaías. Mire que en el Nuevo Testamento, Jesús, el apóstol Pablo, reconocen ¿a quién? La autoridad del Antiguo Testamento, y que el profeta Isaías fue inspirado ¿por quién? Por el Espíritu Santo, para nosotros decir que ya el Antiguo Testamento ya no vale. Y lo dice con esa arrogancia y con ese orgullo, con ese yo, diciendo que ya no hay que obedecer el Antiguo Testamento, cuando el Antiguo Testamento es un fundamento para el cristiano que quiere edificar para el reino de los cielos. Entonces, mi querido amigo y hermano, miremos qué nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Esto es claro en las escrituras, por eso es bueno uno estudiar la Biblia. Mire lo que dice en Primera de Pedro, capítulo: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Dice muy claramente en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente e indagaron acerca de esta ¿qué? De esta salvación. Y en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice de la siguiente manera. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Miremos lo que dice. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? Que ninguna escritura fue por voluntad humana, sino que los hombres de Dios, los santos hombres de Dios, porque Dios los apartó en santidad para darle la revelación y les dio el conocimiento. Entonces, aquí dice muy claramente, Pedro reveló que el Espíritu Santo
dio a todos los profetas, no solo a unos pocos. Entonces, muy claramente dice en Hebreos capítulo 7, 3:7, en Hebreos capítulo 3, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. En Hebreos capítulo 3, versículo 7, miremos lo que dice la palabra del Señor. La palabra de Dios es tan bella para uno estudiarla, que nos muestra todas estas cosas. En Hebreos 3:7 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, mi querido amigo y hermano, si tú oyes la voz del Espíritu Santo, cree verdaderamente que el origen de las Escrituras está en Dios. Dios es el originador de las Escrituras. Dios es el poderoso de las Escrituras y escogió a hombres santos para darles el conocimiento, la inspiración para que pudieran ¿qué? Escribir las Escrituras. En Hebreos capítulo 9, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. Miremos lo que dice la palabra del Señor. 9:8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Muchas personas dicen que cuando Cristo ascendió de aquí al cielo, que ascendió al lugar santísimo de una vez, pero aquí me dice que había otra parte que estaba en pie y que primero había que estar en ese punto y luego pasar al lugar ¿qué? Santísimo, porque dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que no se había manifestado el camino al lugar santísimo. O sea, primero tenía que venir Cristo a morir a esta tierra, luego subir y estar en el lugar santo, y luego de un tiempo pasar al lugar santísimo, hacer la obra de expiación, como se hacía aquí en esta tierra. Pero muchas personas hoy dicen, no, que de las otras denominaciones, que Cristo de una vez pasó del lugar santo, de aquí y subió al lugar santísimo y ya estaba. Cuando aquí me está diciendo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, o sea, que había que hacer ese recorrido por el lugar santo y luego al lugar santísimo. Entonces, mi querido amigo y hermano, por eso tenemos que estudiar la Escritura. En algunas ocasiones el escritor se desvanecía completamente y solo el verdadero autor, el Espíritu Santo, reconocido como dice el Espíritu Santo, da el Espíritu Santo a comprender. O sea, el Espíritu Santo y da a comprender. El Espíritu Santo da a comprender. Le daba a comprender a Pablo, le daba a comprender a todas las personas que predicaron y que dejaron esta palabra escrita. Porque no puede haber otra Biblia escrita, sino esta, la que está aquí. No puede haber otro fundamento, sino el que está aquí en las Escrituras. Y ya para nosotros, hoy día, Dios habló por medio de ¿qué? De la profeta Elena G. de White. Para nosotros hoy día. Entonces, mi querido amigo y hermano, tenemos que mirar lo que Dios dice, lo que dio a comprender a través de las Escrituras y tenemos que leerlo. Entonces, miramos lo que dice Primera de Timoteo, dice, vamos a mirar. Los escritores del Nuevo Testamento reconocieron también al Espíritu Santo como la fuente de sus propios mensajes. ¿Cómo? Los escritores del Nuevo Testamento reconocieron también al Espíritu Santo como la fuente de sus propios mensajes. Miremos en Timoteo capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a engañadores y a doctrinas de demonios. Tremendo. La palabra de Dios dice aquí que Pablo, habiendo recibido, dice, Pablo explicó, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. Y eso se ve. Hay mucha apostasía. No se van de la iglesia, pero entre la iglesia hay unos líderes apóstatas y escuchan doctrinas de demonio y la meten a la ¿qué? A la iglesia. Tremendo. Música mundana. Eso no se oye sino música mundana. Ponen a los niños a cantar música mundana. Le ponen letra cristiana, pero con música mundana, baladas románticas, reggaetón, de niños, y es que reggaetón cristiano, en la iglesia adventista del séptimo día. Y los niños son cantando y los padres de los niños.
que no estudian. Yo como padre, yo tuviera niños pequeños y yo viera una maestra enseñándole eso, yo le diría a la maestra, por favor, no me le enseñe eso a mí. Y hablaría con la junta, esa mujer no debe estar en donde, dirigiendo niños, pero no son capaces de decir nada. Qué bueno que la gente estuviera imbuida del Espíritu Santo para que hiciera respetar a sus niños y dejaran de cantar esa música en la iglesia adventista. O sea, con tambores, que con esa música de batería y todo eso, y los niños que cantando allá, y les dan ganas hasta de bailar. Y enseguida dice que los niños porque son rebeldes. Bueno, mi querido amigo y hermano, apostatarán de la qué? De la fe, escuchando a doctrinas de demonios. Predican que porque Elías comió carne, entonces que ya la gente puede comer carne y pollo. Tremendo, hermanos. Oiga, eso se ve la apostasía por todo. El tema, mejor dicho, de la iglesia adventista del séptimo día está tirada por tierra, por pastores, por líderes en la iglesia. La música. Tremendo. Pero esto está profetizado. Lógico que la iglesia va a tener un zarandeo. Y ahí se va a ver quién es el verdadero cristiano, el que está lleno del Espíritu Santo. Ojalá sea este instrumento humano que esté lleno del Espíritu Santo y los que oigan este canal y escuchen este canal Adventista Sana Doctrina, anhelen estar lleno del Espíritu Santo para decirle las verdades a los pastores, no importa que sean presidentes, que sean lo que sea, o los ancianos o a cualquiera, que decirle la verdad tranquilamente. Si estamos llenos del Espíritu Santo, pues, y sin miedo, que nos matan, pues, ¿qué se va a hacer? Pero si morimos, que moramos por la palabra del Señor. Entonces miremos claramente. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 1:10. Miremos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. Esto es una palabra tan hermosa. Cuando uno la estudia con el poder del Espíritu Santo, como le digo, es muy bonito estudiar la Biblia. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Dice que Juan estaba en el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? El sábado. Él aún estaba preso en la isla de Patmos y allá lo llevaron a trabajar. ¿Y sabe qué hacía Juan? En el día sábado no trabajaba, así estuviera preso. Así estuviera preso, no trabajaba. Yo leía esto, yo decía, así uno esté preso, si uno esté esclavo, no debe de trabajar un sábado. Si lo castigan, si no le dan rebajas, si no alguna cosa, que no le den nada. Pero usted debe de obedecer ¿a quién? A Dios. Y estaba preso Juan. Dice que estaba en el día del Señor adorando al Señor y vio esa visión que hoy tenemos en Apocalipsis, la revelación de la bestia y de todos estos, de las 7 cabezas, que mucha gente dice que no, que esa es Roma papal, y otros dicen que no, que eso no es que se va a levantar un anticristo allá en Jerusalén, mentirosos. Cuando ya el anticristo está reuniendo a todas las religiones para que se unan en puntos de doctrina, y entonces se inicie la persecución y se una el Estado y el gobierno y el poder religioso, y entonces haya la persecución final para el pueblo de Dios, para aprobar la ley dominical, porque muchos dicen que el día del Señor es el domingo, pero el día del Señor no es el domingo, y hay Biblias que ya la han sacado diciendo que Apocalipsis 1:10, el domingo es el día del Señor, pero eso es mentira si es falso, porque el domingo no es el día del Señor, el día del Señor es el sábado. El sistema papal y el Papa, que hoy es León XIV, está hablando, desautorizando, diciendo que el sábado de la iglesia adventista, que no es el sábado de la iglesia adventista, mi querido Papa de Roma, es el sábado de las escrituras de Cristo, el que Cristo creó en el 7º día en la creación. Ese es el sábado, no es de la iglesia adventista, porque es que la iglesia adventista no tiene sábado. El que creó el sábado fue ¿quién? Dios. Entonces tenemos que mirar en las escrituras. Entonces Juan habló diciendo haber estado en el Espíritu en el día del Señor, los escritores del Nuevo Testamento. Miremos qué dice Hechos 1:2. Miremos qué dice Hechos capítulo 1, versículo 2. Oiga, qué maravilloso tema tan lindo nos está regalando el Señor hoy. Hechos 1:2 nos dice de la siguiente manera.
hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. El Señor Jesús, después de que resucitó, ascendió al Padre, pero ese mismo día regresó a donde, aquí a la tierra, y estuvo 40 días en esta tierra después de su resurrección. Y estuvo dando mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles, que se les presentó en muchas ocasiones y les dio instrucciones a través del Espíritu Santo y les dijo que era mejor que él se fuera, porque si no venía, entonces no vendrías con el Consolador. Antes de ir sopló el Espíritu Santo, y cuando en la fiesta del Pentecostés, los 50 días del Pentecostés, derramó el Espíritu Santo, porque él estuvo 40 días, y a los 10 días de estar en el lugar santo, derramó el Espíritu Santo, y que le pidió al Padre para que le enviara a los discípulos, y comenzaron a predicar el Evangelio con poder. ¿Con qué? Con poder. Miremos qué dice Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5. Efesios capítulo 3, versículo 3 al 5. Miremos lo que dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 3, 3 al 5. Mire. Que por revelación, ¿cómo? Que por revelación, o sea que Dios reveló, me fue declarado a Pablo el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por medio del Espíritu. ¿El misterio de quién? De Jesús. Jesús venía a morir a esta tierra, siendo el Hijo de Dios, vino y se encarnó, se hizo hombre, se llamó Jesús, el Salvador ¿de quién? Del mundo, de las personas, de los seres que venimos a esta tierra, si queremos ser salvos. Misterio que se reveló y que vino y cumplió la promesa que le hizo ¿a quién? A Adán y Eva. ¿En dónde? En el Edén. Que un hijo, hombre, un varón, iba a venir y le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, a Satanás, en la cruz. Y vino y cumplió la promesa. Porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando estuvo en agonía en el monte, en el monte de los Olivos, le dijo muy claramente a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el Señor Padre, le mandó y le dijo: ve y muere por esos muchachos que yo los quiero mucho. Los amo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo les digo: no vaya, muera por ellos. A eso lo envié yo a usted. ¡Qué bendición! Entonces, y Jesús comisionó a sus discípulos mediante el Espíritu Santo. Pablo, cuando iba camino a Damasco a perseguir a los cristianos, a seguir persiguiéndolos después de la muerte de Esteban, entonces una luz lo iluminó y quedó ciego. Lo tuvieron que llevar a cierto lugar, una calle que llamaban la derecha, y allá le mandó Dios a un apóstol, a Ananías, para que pusiera sus manos sobre él y se le cayeran las escamas de los ojos, y entonces volviera a ver. Y por medio del bautismo, Dios le comisionó, ¿para qué? Para que predicara el Evangelio. Nosotros tenemos que recibir el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, para predicar el Evangelio con poder. Yo le pido mucho a Dios que me bautice en el Espíritu Santo para poder hablar con poder la palabra, para poder decir la verdad sin miedo, para poder hablar de la palabra de Dios sin miedo y decir las verdades que conviertan a este personaje, que, porque, como le digo, al primer beneficiado es uno cuando se predica el Evangelio, porque es para no ser lleno del Espíritu Santo, y después los que escuchan y obedezcan, porque nada me sirve oír la palabra de Dios o que Dios me escoja a mí como un instrumento para llenarme del Espíritu Santo y yo no obedezco. Porque hay muchas personas que predican en los púlpitos pero no son obedientes. Enseña la desobediencia desde los púlpitos a las personas a desobedecer. En vez de enseñarlos a obedecer, los enseñan a desobedecer. Entonces, mi querido amigo y hermano, qué bueno uno ser lleno del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, para enseñar a la gente a obedecer,
la palabra del Señor y a darle el sentido correcto a la palabra de Dios. Entonces vemos claramente que los escritores del Nuevo Testamento reconocieron también al Espíritu Santo como la fuente de sus propios mensajes. Entonces, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son inspirados ¿por quién? Por Dios. Entonces, de modo que Dios en la persona del Espíritu Santo se ha revelado a sí mismo mediante las Sagradas Escrituras. ¿Cómo? De modo de que Dios, escuchemos bien, en la persona, porque muchas personas dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, que no es persona. O otros dicen que Jesús es solo y que el Espíritu Santo es una fuerza activa o que es una manifestación de Jesús y que el Padre también es una manifestación de Jesús. Pero aquí me está diciendo muy claramente que el Espíritu Santo es persona, es una persona. Tiene ojos, boca, nariz, tiene todo. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, pero Él toma a las personas, o cuando vino y se puso en Jesús, tomó la forma corporal de paloma para poder venir, porque Él tiene que velar su divinidad para poder venir. Cristo tuvo que velar su divinidad con la humanidad, y así es el Espíritu Santo, tuvo que velar su divinidad con la humanidad o con una paloma para mostrarse, para poder dar testimonio de quién era el mensajero o el que verdaderamente el Salvador del mundo. Se lo digo a Juan. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, no se muestra, pero lo podemos ver y lo podemos oír a través de la palabra y de los mensajeros que estén llenos del Espíritu Santo. Ojalá sea este instrumento humano, que esté lleno del Espíritu Santo. Que Dios me llene. Yo le pido mucho a Dios que Dios me llene y que sea Él el que me guíe y que sea Él el que hable la palabra de Dios, porque yo no soy capaz. Yo solo no soy capaz. Si Dios hace eso en mi vida, puedo hacerlo, de resto no. Porque yo no he ido ni por allá a tener estudios en la UNAC, aquí en Medellín, o en ninguna otra parte, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte he podido ir a estudiar teología. Le pido a Dios que sea el que me ayude. Yo no soy teólogo. O sea, no he estudiado teología en las universidades adventistas del séptimo día. Entonces, mi querido amigo y hermano, aquí dice muy claramente que de modo que Dios en la persona del Espíritu Santo se ha revelado a sí mismo mediante las Sagradas Escrituras. Él las escribió no con sus manos, sino con otras manos. O sea, la palabra de Dios fue escrita no con las manos de Dios, sino con otras manos. O sea, con las manos de 40 autores. ¿De cuánto? De 40 autores. Entonces dice muy claramente, más o menos 40 pares, o sea, de manos, en un periodo de más de 1500 años. Y por cuanto Dios, el Espíritu Santo, inspiró a los escritores, Dios entonces es el autor. ¿Quién es el autor de las escrituras? Dios. Dios es el autor de las escrituras. Miremos lo que dice el don profético de Elena G. de White en Conflicto de los Siglos. Antes que el pecado entrara en el mundo, Adán gozaba de libre trato con su creador, pero desde que el hombre se separó de Dios por causa del pecado, aquel gran privilegio ha sido negado a la raza humana. No obstante, el plan de redención abrió el camino para que los habitantes de la tierra volvieran a relacionarse con el cielo. Dios se comunicó con los hombres mediante el Espíritu y mediante las revelaciones hechas en sus siervos escogidos. La luz divina se esparció por el mundo. Los santos hombres de Dios, como dice 2 Pedro 1:21, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Durante los 25 primeros siglos, o sea, hasta Moisés, de la historia humana, no hubo revelación escrita. Lo que eran enseñados por Dios comunicaban sus conocimientos a otros
y estos conocimientos eran así delegados de padres a hijos a través de las varias generaciones. Entonces vemos que anteriormente, antes de Moisés, porque la Biblia cuando hace por ahí unos 1500 hasta Cristo, 1500 años, había sido escrita ¿por quién? Por estos 40 autores, o sea, el Antiguo y después el Nuevo Testamento. Entonces, en 1500 años, cuando vino Cristo, se había escrito el Antiguo Testamento. Hoy ya llevamos más tiempo. Entonces, cuando se escribieron el Nuevo Testamento hasta el año 100, entonces vemos claramente que dice muy claramente durante 25 primeros siglos de la historia, o sea, antes de Moisés, no había ¿qué? Escritura inspirada. Había escritura, pero no escritura inspirada. Se pasaban las cuestiones de padres ¿a qué? A hijos. Pero cuando ya dice aquí, la redacción de la palabra escrita empezó en tiempos de Moisés. Los conocimientos inspirados fueron entonces compilados en un libro inspirado. Esa labor continuó durante el largo periodo de 16 siglos, desde Moisés, el historiador de la creación, y el legislador, hasta Juan, el narrador de las verdades más solemnes del Evangelio. Entonces vemos que de ahí para adelante se dio desde el monte Sinaí o un poco antes, desde que Moisés estuvo cuidando las ovejas de Jetro, desde ese tiempo y hasta el monte Sinaí, Dios dio la escritura, para que para que se escribiera. Entonces la inspiración de la escritura, como dice Primera de Timoteo, a ver, ¿cómo es? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura, ¿cómo? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra griega pneutos, traducida como inspiración de la palabra griega, literalmente significa alentados de Dios. Dios respiró la palabra en las mentes de los hombres. Ellos a su vez la expresaron a las palabras que se hallaban en las escrituras. Por lo tanto, la inspiración es el proceso mediante el cual Dios comunicó o comunica sus verdades eternas. ¿Sus verdades qué? Eternas. Así fue que Dios dio su inspiración. Como lo leemos en Primera de Pedro, capítulo 1, el proceso de la inspiración, la revelación divina, fue traída o fue dada por inspiración de Dios. Los santos hombres de Dios, que dice Primera de Pedro 1, Segunda de Pedro 1:21, que eran inspirados por el Espíritu Santo, estas revelaciones fueron incorporadas en el lenguaje humano, como todas sus limitaciones e imperfecciones, sin embargo, permanecieron como el testimonio de Dios, Dios inspiró a los hombres, no a las palabras. O sea, Dios inspiró a los ¿qué? A los hombres, más no las ¿qué? Más no las palabras. ¿Eran los profetas tan pasivos como grabadoras que repiten lo que han grabado? Una pregunta. En algunas ocasiones se mandó a los escritores a que expresaran las palabras exactas de Dios, pero en la mayoría de los casos Dios los instruyó a que escribieran lo mejor que pudieran lo que habían visto y oído. Estos últimos casos, los escritores usaron sus propios estilos y palabras. O sea, Dios inspiró, pero las palabras y el estilo de cómo se hablaba, entonces lo inspiró él. Por ejemplo, aquí en Colombia, por ejemplo, en partes donde yo he estado, por ejemplo, a la uyama, por ejemplo, en Antioquia, se le dice uyama a lo que le llaman en otras partes calabaza. Y aquí en Colombia, en otra parte, por allá, por ejemplo, con el Valle, o en fin, o en el Quindío, en el Valle, en Cali, le dicen zapallo.
Entonces, a pesar que hablamos el mismo idioma, pero tienen sus diferentes culturas. Por eso, la cultura hebrea es muy diferente y hablaban diferente, y por eso uno tiene que ir muchas veces al contexto o a cómo hablaban los hebreos y cuál era la traducción. Entonces, por eso muchas veces uno habla de palabras, por ejemplo, como estudiábamos acerca de Olam, que es para Dios eterno, para también la palabra Olam se le traduce para los seres humanos, que dice que para siempre, o la palabra Ionios, pero que en un contexto, si lo somos seres mortales, pues no es para siempre, y no hasta que hagamos vida. Bueno, entonces todas estas cosas tenemos que estudiarlas a través de la palabra del Señor. Entonces, Pablo observó que los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto lo encontramos en 1 Corintios 14:32. Entonces, la inspiración genuina no anula la individualidad ni la razón, integridad o personalidad del profeta. O sea, ellos escribieron de acuerdo a lo que... Por ejemplo, hay unas personas que son, por ejemplo, en estos 40 autores que fueron, sacaron la Biblia, entre ellos habían agricultores, habían pastores, habían reyes, habían médicos, y no podemos decir que un médico habla lo mismo que un trabajador raso como Eliseo que alaba con bueyes, muy bien, o un arriero, o alguna persona del campo que no ha tenido estudio. Pero Dios escogió a estas personas para instruirla y para inspirarla. Entonces no tienen la misma educación, entonces escriben con sus propias palabras. Por ejemplo, hay unos que dicen muy educadamente la ubre de las vacas, ¿cierto? Otros dicen las tetas de las vacas. Eso, pero le están refiriéndose a la misma ubre por donde sale la leche de la vaca. En otras partes tienen una cultura, dicen que parece que son palabras que para uno fueran palabras groseras, vulgares, pero allá no es una palabra vulgar ni grosera. Entonces, Dios utilizó estas personas para escribir en sus dialectos y en su educación. Por eso muchas personas dicen que a veces se ven como contradicciones, pero no son contradicciones, sino que uno tiene que buscar en otros textos para poder mirar todo conforme a lo que Dios inspiró a estos profetas. Entonces, por ejemplo, es cierto modo la relación entre Moisés y Aarón ilustra lo que existe entre el Espíritu Santo y el escritor. Dios dijo a Moisés en Éxodo capítulo 7:1 y en Éxodo capítulo 4, versículo 15. Yo te he constituido a Dios para Faraón, y a tu hermano Aarón será tu profeta. Entonces, Moisés informó a Aarón los mensajes de Dios, y Aarón a su vez los comunicó a Faraón en su propio estilo y vocabulario. De la misma forma, los escritores de la Biblia comunicaron los divinos mandatos, pensamientos e ideas, y en su propio estilo de expresión. Es porque Dios se comunica en esta forma que el vocabulario de los diversos libros de la Biblia es variado y refleja la educación y cultura de sus escritores, ¿cierto? Entonces, hay muchas personas que se alarman cuando estudian. Ay, que por ejemplo Dios dice, y uno dice, y Dios castiga. Entonces, oiga, Dios castiga. Y el otro dice, no, Dios no castiga. El castigo lo trae cada uno de nosotros. Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es compasivo. Entonces, pero aquí dice que es compasivo, y que Dios castiga, y que Dios los va a entregar a... Entonces, ¿pero por qué? Y que si no obedecen, entonces que Dios los va, que por qué mandó matar niños y todo, y que Dios mata. ¿Sí me hago entender? Entonces, todas esas palabras quedaron ahí, porque ellos escribieron conforme a lo que ellos decían. Entonces, nosotros tenemos que comprender eso a través de otros textos. Entonces, la Biblia no es la forma del pensamiento de la expresión de Dios, es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras de lógica o de retórica. Los escritores de la Biblia eran escribientes de Dios, no su pluma.
La inspiración no obra en las palabras de los hombres, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida, la mente y voluntad divina se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, la declaración del hombre son las palabras de Dios. O sea, se mezcla lo divino y lo humano. Y desde ese momento, entonces, son las palabras ¿de quién? De Dios. Amén. Dios es claro en su palabra. Por ejemplo, Dios escribió algo con su mano, que fue eso encuentra en Éxodo capítulo 20. No vamos a leer todo eso, porque pues eso son los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20, Dios escribió los 10 mandamientos. En Éxodo 31 nos dice de la siguiente manera. En Éxodo 20, del 1 al 17, usted puede leer eso acerca de los 10 mandamientos. Y en Éxodo capítulo 31, 18, nos dice de la siguiente manera: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. En Deuteronomios capítulo 10, 4 y 5 nos dice de la siguiente manera. 10, 4 y 5 dice: y escribió en las tablas conforme a las primeras escrituras de los 10 mandamientos, que Jehová os había hablado en el monte del medio del fuego, el día de la asamblea, y me los dio a mí. Y volví y descendí del monte y puse las tablas en el arca que había hecho, y allí están como Jehová me mandó. Entonces, cuando las primeras tablas, Moisés bajó y las quebró al pie del monte, porque se estaban haciendo un becerro de oro y habían quebrantado el pacto con Dios. Luego Dios le dijo a Moisés que escribiera, que alisara 2 tablas de piedra, como las primeras, y que él iba a escribir esos mismos 10 mandamientos con su propio ¿qué? Con su propio dedo. Moisés subió y estuvo otros 40 días y 40 noches, ¿en dónde? En el monte Sinaí con Dios, y Dios le entregó las 2 tablas de piedra, otra vez escritas, y bajó con ellas y las metió dentro de ¿qué? Del arca. Mas, sin embargo, en una ocasión Dios mismo habló y escribió las palabras exactas. Los 10 mandamientos son composición divina, no humana. Sin embargo, aún estas tuvieron que ser expresadas dentro de los límites del lenguaje humano. ¿Por qué? Porque en un libro, o sea, lo que escribió Moisés, y en la Biblia, lo que encontramos nosotros en la Biblia, a través encontramos que hay 2 grandes mandamientos. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Ese es el primer grande mandamiento. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo como nosotros mismos. Entonces, a través de la Biblia encontramos cómo es que debemos amar a Dios y amar al prójimo. Porque muchas personas se cuidan de la letra, pero verdaderamente no están amando al prójimo como debe de ser. Porque le venden cosas que no debe comer el prójimo, de beber el prójimo, hacen cosas que no deben de hacer con el prójimo. O sea, no le pagan un sueldo que debe de ganar un prójimo. De la iglesia adventista, por ejemplo, se sujetan mucho a pagar un mínimo y por debajo del mínimo. Y entonces ahí está, o personas, entonces no saben qué es amar al prójimo y dicen que lo aman, pero no lo aman de verdad. Entonces, todo eso con el lenguaje humano, o sea, la inspiración y todo esto, entonces se escribió para que nosotros podamos entender cuál es el amor al prójimo. Entonces, la Biblia entonces es la verdad divina expresada en el idioma que humano. Entonces, el Espíritu Santo preparó a ciertas personas para que comunicasen la verdad de la Biblia. Entonces, vemos también que no solamente, o sea, que no porque Dios haya escogido un profeta sea salvo. Por ejemplo, hubo un hombre profeta que fue escogido por Dios, pero en Números 24 y 22 vemos a este profeta que se llamaba Balaam. Y este profeta Balaam apostató. O sea, era una persona que quería, era que el lujo, y Balac mandó a llamar a Balaam para que maldijera al pueblo. Dios le dijo que no fuera. Después Balaam volvió y le mandó, Balac le volvió y me mandó otro personas para que le dijeran, y él dijo, voy a consultar a Dios.
Dios le dijo, yo no te dije pues que no fuera, pero en fin, ve, él iba con ansiedad de tener que riqueza monetaria, porque muchas personas, por ejemplo, este profeta iba por buscando monetariamente, o sea, el falso profeta, y vemos que Dios lo escogió como profeta, pero él no llegó a ser ¿qué? Salvo. En una matanza que hubo con estas personas al cual fue él, de Balac, de Madián, entonces fue muerto también Balac. También hubo otro hombre, pero que este sí es salvo, por ejemplo, como David. David fue un hombre que en el Salmo 51 nos narra todo lo que David hizo, y masacres y todas estas cosas, pues mandado por Dios y todo eso, pero también cometió el pecado de adulterio y fornicación, y mandó a matar a su general, a Urías Eteo. Y entonces vemos que Dios le descubrió el pecado y él se arrepintió. Entonces, la palabra de Dios es muy clara, dice, aquellos que obtuvieron una parte en la escritura de la Biblia no fueron escogidos porque poseyesen talentos naturales. Tampoco la revelación divina convierte necesariamente a una persona o le asegura una vida eterna. Balaam proclamó un mensaje divino, estando bajo la inspiración a la vez que estaba en contra de los propósitos de Dios. Hoy en día hay personas que dicen hablar por el Espíritu Santo y puede utilizarlos, pero no van a ser ¿qué? Salvos. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en las diferentes denominaciones, católica o llámese protestantes de otras denominaciones, que se denominan protestantes, pero que no saben contra qué están protestando, porque están guardando un día que no es bíblico y están diciendo de una inmortalidad del alma, y que ya hemos estudiado muchos temas en Canal Adventista, que no hay tal cosa. Y le dan una mala comprensión a la palabra. Y van a perseguir al pueblo ¿de quién? De Dios, y lo han perseguido. Y lo han matado. Y mataron también a Jesucristo, las falsas religiones, los falsos profetas o los falsos personas. No todas estas personas van a ser ¿qué? Salvas, aunque Dios de la iglesia adventista, porque también se vuelven o se constituyen personas que dan un falso mensaje, o no quieren predicar la verdad, o no la dejan predicar. Entonces, David, que fue usado por el Espíritu Santo, cometió grandes crímenes. Todos los que escritores de la Biblia fueron hombres de naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 3, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 3, versículo 12 nos dice de la siguiente manera. 3:12. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera que uno. Entonces la palabra del Señor nos dice muy claramente, todos los escritores de la Biblia fueron hombres de naturaleza pecaminosa, que necesitaban diariamente de la gracia de Dios. O sea, Dios usó a hombres y les depositó el Espíritu Santo, como a Balaam y a los otros profetas, a David, que cometieron grandes errores. Pero unos se arrepintieron, otros no. Hoy ocurre lo mismo. Hay muchas personas que están predicando el Evangelio. Unos están verdaderamente arrepentidos y convertidos, otros no. Otros están por querer que el pueblo de Dios, de recibir bendición, reciba maldición y se pierdan. Otros, aunque han cometido grandes crímenes como David y han hecho muchas cosas, pero se han arrepentido. Dios se vale de estos para salvar al pueblo de Dios. Dios inspiró a los hombres. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. O sea, no nos dé miedo estudiar la Biblia, porque la Biblia es inspirada por Dios. La Biblia nos enseña verdaderamente a caminar con Dios y a predicar el verdadero mensaje para este tiempo, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para que le prediquemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que dentro de la iglesia, hablándole también a estas personas que están como el profeta Balaam, apostataron. Si tú estás apostatando de la fe y estás queriendo que el pueblo de Dios se pierda por dar un mensaje que no es para este tiempo, recapacita y piensa, porque la Biblia fue inspirada ¿por quién?
por Dios y es útil para el mensaje de este tiempo, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Nosotros somos llamados la Iglesia Adventista, la iglesia o la iglesia del libro o el pueblo del libro. Nosotros estudiamos con la Biblia todos los temas. Tenemos un fundamento bíblico para presentarle a todas las personas que quieran ser ¿qué? Salvas. Así que mi querido amigo y hermano, este es el origen de la palabra de Dios, el origen de las Escrituras. Que Dios te bendiga, porque este es un tema para ti. Estudia la Biblia, lee la Biblia, busca ahí que Dios te diga lo que tú tienes que hacer y que se mezcle lo divino y lo humano y que venga el Espíritu Santo en ayuda tuya para que te ayude a entender la palabra del Señor y que ayudándola a entender, tú le digas, Señor, yo quiero ponerla en práctica. Soy un pecador, pero quiero ser un pecador arrepentido. Que voy a vivir en una naturaleza pecaminosa y la naturaleza pecaminosa me va a jalar a pecar. Pero ayúdame para no pecar, así como hiciste con el Señor Jesucristo, que no pecó estando en esta naturaleza pecaminosa y yo quiero tener el carácter de Él. Pídele a Dios que sea el Espíritu Santo el que te guíe. Que Dios te bendiga. Comparte este video. Dalo a conocer. Y suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina, para que no esperes que otro te comparta, sino que tú recibas el video e inmediatamente sea subido al canal Adventista Sana Doctrina y tú ya lo compartas a otros. Y que esos otros se suscriban para que ya le compartan a otros. Y este evangelio sea predicado por toda nación, tribu, lengua y pueblo. Que Dios te bendiga. Y tú te puedas convertir en una persona que pueda salvar un alma, llegándole este mensaje de salvación. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en los altos cielos, gracias te damos por este mensaje. Gracias te damos por las Sagradas Escrituras. Gracias porque sabemos, tú nos has comunicado hoy que tú fuiste el originador de las Escrituras, que tú las inspiraste, escogiste a hombres, Padre Celestial, santos, que los apartaste y les diste la inspiración. Que también hubieron hombres falsos profetas que se perdieron, Padre misericordioso, como Balaam. Y que hoy en día también hay personas que predican el evangelio haciéndose en falsos profetas, Padre misericordioso, y que se van a perder. Pero que tú los estás llamando para que se arrepientan. Hombres criminales como David, y que cometió un pecado después de ser rey, pero que tú se lo perdonaste y él se arrepintió y llegó verdaderamente a tener el carácter del Salvador, de Cristo Jesús. Y Padre misericordioso, está reservado para el reino de los cielos. Señor, ayúdanos a que cada día podamos prosperar en nuestra vida espiritual y podamos prepararnos para el reino de los cielos. Canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Tú lo estás preparando por medio de tu Espíritu Santo. Bendice tu canal y bendice este instrumento humano y a todos y cada uno de los que escuchemos y veamos este video. Y ayúdanos, Padre Celestial, a entender tu palabra en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.